Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias al museo y a Kauri por invitarme. Y bueno, os voy a hacer una presentación un poco atípica, porque yo me imagino que todos y todas sabéis bien lo que es el Valle de Cuelgamuros y tenéis vuestra opinión al respecto del monumento, si demolerlo o restaurarlo o yo que sé, hay miles de posibilidades intermedias, ¿no? Entonces lo que voy a compartir con vosotros y vosotras es una etnografía que estoy haciendo, una etnografía de Cuelgamuros, que el libro se va a llamar Cuelgamuros Disonante, que tiene que ver con las razones por las cuales el monumento se ha calentado en las últimas décadas, ¿no? Y como ya conocéis muchas cosas del Valle, lo habéis visto por televisión, por los medios, en las redes sociales, pues voy a enseñaros algunas imágenes que tienen que ver con mi interlocución con el monumento, ¿no? Un poco diría que para mi desgracia, ¿no? Porque, como ha comentado Álvaro, yo empecé trabajando sobre fosas comunes y todo lo que ha significado las políticas de memoria vinculadas a las exhumaciones y las derivadas, y fue en los años relativamente pronto, los años 2004-2005, donde enlacé con familiares que descubrieron que las personas fusiladas habían sido trasladadas al Valle de los Caídos, fusiladas por falangistas. Es un caso de Aldea Seca, del cual voy a hablar más adelante, de Pajares de Adaja. Estas personas descubrieron que sus familiares habían sido trasladados en los años 50 sin permiso al valle, y por lo tanto el Cuelgamuros entró en el radar del movimiento memorialista y empezó a calentarse y empezó a, digamos, amplificarse su disonancia, que la disonancia es bastante evidente. Yo creo que aquí no podemos conceptualizar todo lo que queramos, pero es un monumento clarísimamente disonante, ¿no? También vais a ver que yo tengo una idea del patrimonio como procesos muy complejos en los cuales hay muchos actores y está en continua transformación. Y lo que voy a hacer hoy es contaros lo que podríamos llamar una etnografía de escaramuzas, ¿no? Cosas que están pasando en el valle, que pasan por debajo del radar de los medios, y que yo, como estoy ahí pues, bastante, pues para mi desgracia, de nuevo digo, pues fotografío y bueno, pues puedo percibir, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones que he tenido yo con el valle, aparte de ese trabajo conjunto que he hecho con los familiares para rescatar sus muertos? En el año 2011 se me llamó para una comisión de expertos, que la conocéis todos, es una comisión de expertos en la cual se recomendó la exhumación de Franco y José Antonio de Rivera. Luego, entre el año 20 y 23, estuve en la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, y una de mis tareas, estuve como asesor del Secretario de Estado, y una de mis tareas era imaginar escenarios para ver qué se hacía con el valle, ¿no? Posteriormente, cuando se abrieron las criptas, que yo creo que todos conocéis esto, aunque os voy a enseñar algunas fotos que igual no habéis visto, cuando se abrieron las criptas yo entré a formar parte del equipo forense como un enlace de apoyo con los historiadores y bueno, pues trabajando con las bases de datos para tratar de identificar las personas que estaban solicitando ser exhumadas del valle. Y el último golpe que me han dado, digamos, es que estoy en el jurado del concurso de ideas de resignificación del valle, que se cierra el 31 de octubre, dentro de unos días, y bueno, pues yo estoy afortunadamente sin voto, pero puedo decir un poco lo que quiera porque soy un agente como externo, ya no estoy en el gobierno, ni quiero seguirlo, y entonces, bueno, pues de alguna manera, como veis, también he hecho una especie de etnografía del poder, ¿no? Por un lado he trabajado con las asociaciones, por otro lado he trabajado en ámbitos institucionales donde se toman decisiones, y luego, pues también, de alguna manera, pues he hecho muchísimas visitas al valle. Me han pedido que haga muchísimas contravisitas, digamos, de alguna manera, donde se resignifica o se hacen contrarrelatos de lo que significa el monumento, ¿no? Entonces, bueno, pues ya os digo que son un montón de diapositivas, las voy a pasar más o menos rápido, pero sobre ellas quiero decir algunas cosas, en algunas más que en otras, ¿no? Os quería poner primero esta diapositiva, porque para mí es una especie como ejemplifica muy bien el enredo memorial que hay en el valle. Ahí veis a un crucifijo. Este es un enrejado que está en la base de la cruz, donde no se puede acceder, pero de vez en cuando nos dejan subir, y bueno, pues es una foto que explica, por un lado, también el atado y bien atado, digamos, de Franco, ¿no? Esto es, hay también una imagen de inexpugnabilidad, ¿no? En esta fotografía, ¿no? Entonces, bueno, una vez, esta es la metáfora, digamos, de lo que es el valle. Ahora vamos a pasar os voy a mostrar algunas cosas de las profundidades del valle de Cuelgamuros, ¿no? Voy a hablar de una manera entrelazada y dispersa de dos paradigmas que están entrando en colisión.
Uno de los paradigmas es más claro y monolítico, que es el paradigma que llamo de las extrañas visitas, ya os voy a explicar por qué. Y otro es el paradigma de memoria democrática, que es un paradigma mucho más abierto, en el cual hay muchas posturas, que es básicamente qué hacer con este monumento en un contexto democrático. Ya os digo, como desde la demolición, misiles, hasta resignificaciones profundas, leves o medio pensionistas. Hay un montón de... o dejarle o abandonarle, ya con Yayo estábamos hablando de la ruina también, qué hacer con las ruinas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues en torno a estos dos paradigmas os voy a organizar un poco la presentación, ¿no? El paradigma de las visitas extrañas es este paradigma de defensa a ultranza del Valle. Como sabéis, el Valle es un lugar que está controlado por grupos ultraderechistas, todavía a día de hoy, aunque están empezando a tener problemas, ¿no? Y este es un artículo que salió en La Razón, escrito por Juan Chicharro, el presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, ¿no? Y os quiero leer algunos elementos de este artículo tan maravilloso, ¿no? Los he subrayado, ¿no? Las continuas visitas y reuniones que llevan a cabo, incluso comisiones internacionales de oscuros personajes imbuidos por un odio ancestral hacia todo lo que significa la Basílica y, por supuesto, la Gran Cruz, ¿no? Así, de un tiempo a esta parte, se están intensificando las visitas de asesores de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, liderados por Francisco Fernández, investigador del CSIC, bla, 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 bla. O sea, lo que os quiero decir con esto es que hay también hay un control muy, muy directo de las personas que estamos incidiendo sobre el Valle, saben perfectamente quiénes somos y, al mismo tiempo, dentro del Valle hay un servicio de espionaje bastante potente, como vais a ver en otras. Bueno, os voy a presentar algunos de los personajes que sostienen este relato de las extrañas visitas y vamos a ver algunas de estas extrañas visitas también. ¿A qué se refieren? Este es Pablo Linares, que es el presidente de la Fundación Nacional, de la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos, que por supuesto ellos tienen una verdad, y esa verdad la están intentando transmitir. Y este relato que ellos promocionan es un relato que tiene que ver una mezcla entre tardofranquismo y transición, en el cual el perdón, durante el tardofranquismo, se perdonó a los republicanos por alzarse, como bien sabéis, contra el golpe de Estado. Y bueno, pues esta idea de perdón cristiano que se implantó en el Valle, durante la transición se expresó en un marco de reconciliación. De hecho, el relato más normal que sale del Valle es un relato de reconciliación, que ellos defienden a mancha martillo, que es básicamente que la cruz es un símbolo universal de paz y con sus brazos abraza a las dos Españas que están enterrados en las criptas, ¿no? No se me ocurre una metáfora más perversa, ¿no? Para definir el Valle, pero ellos lo creen firmemente y lo defienden firmemente a todos los niveles, ¿no? Esto ya, digamos que ha saltado a las redes, ¿no? Y desde que el Valle se ha sentido mínimamente amenazado por fuerzas extrañas visitas, como os decía, ¿no? Ha salido el hashtag ese del Valle no se toca, que está por todas las redes sociales, lo veréis por Madrid, sobre todo por Madrid, por los billboards y por todos los lados, ¿no? Como veis aquí, no ocultan que Franco y José Antonio pues son los fantasmas, ¿no? Que de alguna manera encapsulan, ¿no? Lo que significa este monumento, ¿no? Por supuesto, siempre aquí hay respuestas, ¿no? Que uno encuentra por la internet y que tienen que ver pues, con estas guerrillas digitales de las que luego también voy a hablar un poquitín más, ¿no? Cuando uno entra al Valle, y esta es una lucha que pues la verdad es que me siento totalmente derrotado, porque 4 años en la Secretaría de Estado y no he conseguido que se ponga un solo panel en la entrada del Valle, un panel explicativo de qué es el monumento, pero sin embargo aquí tenéis los anuncios de la Escolanía del Valle, Educación en Verdad, en fin. Interesante, ¿no? El hecho de que las resistencias que hay en el propio monumento y que muchas de las personas que pueden tomar decisiones sobre el monumento tienen miedo ante esa especie como de aura de impenetrabilidad que todavía emite el Valle, ¿no? Y que yo cuando voy allí la veo que es muy potente, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en el Valle, ¿no? Pues esto ya es una imagen, digamos, de la hospedería, donde las publicaciones que ellos venden allí, que son publicaciones que por supuesto consolidan este relato memorial de la reconciliación, del perdón y de la Gran España, ¿no? Porque ellos tienen un concepto de España, una España, bueno, no os lo voy a contar, la España imperial, la hispanidad, digamos, está expresada claramente en este monumento. Bueno, pues estos libros hablan de ello.
digamos, y los venden allí, los vendían, ¿no? Porque esto ahora ha desaparecido, ¿no? Este es un elemento de extraña visita que ha dolido mucho, digamos, a los defensores del Valle. No me quiero entretener demasiado en él, simplemente quiero mencionar que, como sabéis, se produjo la exhumación de Franco y de José Antonio en el año 2019 y 2022 respectivamente. Eso para mí ha sido como arrancarle de alguna manera el corazón que latía al monumento, y yo no sé si se puede llamar resignificación o cómo se puede llamar a eso, pero desde luego el monumento no es el mismo. Aunque yo os confieso que cuando voy por allí, camino por encima de la fosa de Franco, siempre tengo una especie como de temor de que, no lo puedo explicar porque desde el punto de vista científico, pero sí desde el punto de vista de que da un poco de yuyu, ¿no? Pero como veis aquí, esta es una imagen de la exhumación de Franco, que es una imagen muy, muy poderosa que contrasta, ¿no? con la foto esta que tenemos de su entierro en el año 75, cuando decenas de miles de personas de todo rango franquista pues estuvieron allí apoyando al dictador. Ahora, la salida en solitario de la familia para mí fueron las imágenes más potentes de esta exhumación, que no vimos, por cierto, ¿no? Al otro lado está la exhumación de José Antonio Primo de Rivera, que ya pasó sin pena ni gloria, porque después del follón que hubo con la de Franco, que podemos estar 2 horas hablando de todo lo que ocurrió, pero simplemente lo dejo ahí para, lo habéis visto en los medios, ¿no? Pues algunos brazos levantados, pero realmente no tuvo mucha repercusión, ¿no? Entonces, bueno, esto podemos hablar de que aquí se produce un desmantelamiento de la jerarquía funeraria del monumento, y eso es algo realmente importante, ¿no? Porque yo, como os he comentado en la presentación, estoy especializado en necropolítica, ¿no? Y por lo tanto, para mí, los aspectos funerarios son los que yo controlo mejor. La parte del programa iconográfico de arte, pues aquí ya yo os puedo contar mucho más que yo. Yo intuyo cosas, pero lo mío son, digamos, los restos humanos, la gestión de los restos humanos. Entonces, para mí fue realmente importante esta transformación del monumento. Esa fue una macro desmantelamiento del valle, pero de los micro desmantelamientos también ha sido el cierre de la tienda que había en la puerta del Valle de los Caídos, que ahora cuelga muros, que también, desde el punto de vista de la gente que defiende el valle, pues todo esto son ofensas, sobre profanaciones, bueno, podéis añadir aquí todos los epítetos y hipérboles que os podáis imaginar y que están en los medios de comunicación, ¿no? Bien, la visita más extraña, desde mi punto de vista, bueno, yo estaba hoy pensando sobre ella porque es un tema que hay que analizar, ¿no? Es la instalación de un laboratorio forense en la cripta del Santo Sepulcro. ¿Os imagináis lo que esto puede suponer para los defensores del valle? De repente un lugar de oración se convierte en un lugar de evidencia científica, ¿no? Es uno de las criptas más importantes que hay en el monumento, ¿no? Esta es una imagen de cuando se estaba montando el laboratorio. Este laboratorio, bueno, pues siguiendo, pues es una estructura de poder y de generación de conocimiento en el cual bueno, pues está diseñado de una manera bastante, bueno, es un laboratorio forense realmente. Ahí se discutió la altura de las mesas, las tonalidades de las luces, los neones, se tapó la imagen que había allí, que es un Cristo, bueno, está en el Santo Sepulcro, y pues se instalaron también microscopios y distintas tecnologías, digamos, o aparatos para interpretar los huesos que iban a ser extraídos de las criptas, ¿no? Una cosa curiosa es que esta es la puerta de entrada a la cripta, y al otro lado, pink, está la nave central y el altar mayor. Con lo cual, aquí, cuando estamos en el laboratorio forense, pues es como a las 11, que es cuando es la misa, tenemos que parar pues extractores, porque ya nos llaman los curas, por favor, paradlo, que empezamos la misa, y está el órgano, los cantos, las voces blancas, y escuchamos las voces blancas, escuchamos la misa, y el incienso pasa por debajo de la puerta. Entonces ahí hay una mezcla de olores entre los olores del laboratorio y los olores de la misa, que son cosas que son más sensoriales, ¿no? Digamos que, pero bueno, que os quería comentar, ¿no? También en este caso, pues obviamente las acusaciones de profanación fueron inmediatas, y sobre todo la interposición de querellas y contenciosos administrativos, ¿no? Que es la estrategia de defensa del valle, es demorarlo todo a través de
del lawfare, ¿no? Y si ellos siempre tienen interlocutores en el sistema judicial que les van a acoger, digamos, las exhumaciones estuvieron paradas un año por un problema técnico con el permiso burocrático para siquiera entrar en las criptas, ¿no? Entonces, eso demoró un año, con medidas cautelarísimas, se echaron para atrás, las echó para atrás el Tribunal Supremo, la jueza entonces falló en contra del Tribunal Supremo, bueno, y así todo el tiempo. Entonces, lo cual hace muy desesperante, no solamente para el equipo técnico, sino muy especialmente para los familiares que están al otro lado y que no consiguen que se avance suficientemente en estas criptas, ¿no? Pero bueno, aquí es una carta de la Presidencia de Patrimonio Nacional de Pablo Linares, que ya le conocéis, diciendo que bajo ningún concepto, ningún tipo de intervención forense puede mínimamente tocar lo que es un cementerio sagrado lleno de reliquias y controlado por la Iglesia, ¿no? Entonces aquí hay una lucha muy, muy potente de símbolos, ¿no? y de relatos y de gestiones de los muertos, que es la gestión, digamos, religiosa vinculada al franquismo, tardofranquismo y ahora, bueno, en la época democrática, pero también sigue arrastrando algunas de las dinámicas. De hecho, la misa diaria, como tal, es un dispositivo franquista, es el cronotopo franquista principal. El monumento coge sentido en las misas diarias que se dan a las 11 de la mañana, excepto los lunes, ¿no? Esa misa sigue estando allí y, por lo tanto, sigue circulando, digamos, sigue moviéndose este cuidado místico de los cuerpos bajo un paradigma bastante franquista, ¿no? Aunque han moderado su debate. ¿Qué ocurrió, no? Pues esto ya son cosas un poco más curiosas, ¿no? Cuando se instaló el laboratorio forense, había, pues os he comentado, contenciosos administrativos, luchan en los tribunales, muchísimas declaraciones en la prensa, a favor, en contra, etcétera, pero unas cosas como más imperceptibles, pero que a mí me llamaban mucho la atención, fue una especie como de una campaña de, ¿cómo os diría yo?, de sabotaje monástico, ¿no? En el cual aquí veis cómo se cortaron unos cables de la luz, que aquí nos habían instalado fuera al lado de la hospedería, una especie de barracones donde comíamos, y era parte de la extensión externa del laboratorio forense que estaba debajo de la cruz, ahí metido en las profundidades del valle, y otro, pues, lo quiten las cerraduras del laboratorio para impedirnos la entrada y cambiar la cerradura. Bueno, esto fue, digamos, cosas que pasan en el valle que no se conocen, pero que tienen que ver con esta pugna por cada milímetro, ¿no? O sea, no pasarán, digamos, ¿no? Aquí vamos a intentarlo todo para que esto se bloquee, ¿no? Otra cosa interesante es que, como hay muchos niveles, digamos, de respuesta y de reacción ante lo que está pasando en el laboratorio forense, pues ellos por la parte de la basílica pusieron esta tela con la cruz y instalaron este altar, digamos, para proteger a los muertos que estaban siendo objeto de una gran profanación, ¿no? Entonces aquí hay unos carteles que, bueno, para los caídos, asociados con la muerte redentora de Cristo, descansa eternamente, toda esta retórica neofranquista y tal, para que se preserven los destinos de España, la herencia de la fe católica, el respeto a la santa ley. Esto es lo que los benedictinos ponen al otro lado del laboratorio forense, es para que veáis un poco totalmente el contraste que hay y la pelea y la pugna simbólica, religiosa, mística, patrimonial, que se da en estos pocos centímetros de pared, ¿no? Por supuesto, esto se escala ya, también es el laboratorio portátil que nos pusieron fuera, estos barracones, y aquí pues ya pintadas, pues nos la pelan los caídos, igual a Pedro Sánchez, PSOE y tal y cual. Bueno, este tipo de cosas, ya os digo que pasan un poco desapercibidas, pero son muy importantes, ¿no? Hay otro conjunto de interacciones, de escaramuzas, que tienen que ver también con la política de las denominaciones, ¿no? Como sabéis, el Valle de los Caídos, que es un nombre que puso el franquismo, en la ley de memoria del 2020 ha pasado a llamarse Valle de Cuelgamuros. Yo estaba en desacuerdo con esta decisión, pero en las negociaciones entre quién votaba o quién no votaba la ley, parece que Podemos impuso el cambio a Cuelgamuros, que a mí es un nombre que no me gusta, es un topónimo, es como la vuelta al topónimo previo que se usó en el franquismo. No sé, aquí ya hay que debatir también sobre los nombres que hacemos con ellos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué significa este cambio de nombre? Que de repente toda la cartelería de Patrimonio Nacional tiene que cambiar, igual que ahora vais a cambiar el museo, Fernando, pues los nombres, o yo qué sé, ¿no? Si hay un hashtag ahí fuera, que ya opinaremos sobre eso, ¿no? Bueno, yo aquí por meter un poco de... Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre, no? Que camina... Sí, bueno, es como un defensa central, ¿no?
Bueno, pues aquí, hablando de defensas centrales, pues salen los defensas centrales de defensores del Valle, ¿no? A cambiar un poco la denominación, ¿no? Porque tampoco les gustaba mucho que... Entonces hubo un tiempo en el cual aquí hubo una pugna, digamos, de denominación hasta que al final se han hartado, ¿no? Porque entonces venía patrimonio y lo cambiaba, venía yo lo pintaba, venía patrimonio y lo cambiaba. Y al final, pues uno lucha, pero la lucha no es eterna tampoco, ¿no? Esto a mí me llama mucho la atención, que es el nuevo concepto bueno, no es nuevo, pero sí que se está aplicando al Valle, el nacional madridismo, que es realmente interesante, ¿no? Y que de alguna manera pues trata de amalgamar la defensa del Valle con... Bueno, sí, estos son del Atleti. Sí, tratan de amalgamar la memoria del Valle con lo que es la memoria o sea, con cómo se ha construido también durante el franquismo la memoria del Real Madrid. Y es muy curioso, ¿no? Porque estamos hablando de que bueno, ahora el Madrid ha fichado a un argentino que se llama Mastantuono, me imagino que lo habéis escuchado, ¿no? Pues cuando llegó había muchas bromas de que cuando él triunfara todo el Bernabéu iba a quitar Franco, ¿no? Porque se llama Franco Mastantuono, ¿no? Entonces, bueno, eso hizo mucha gracia y parece que al principio cuando llegó, igual que de repente vamos a tener al nuevo templo del franquismo en el Bernabéu, no lo sé, pero quiero decir que estos son cruces que se están dando entre movimientos ultraderechistas que hay en Madrid, como se van combinando unos con otros, como si fuera un caleidoscopio de alguna manera, ¿no? Bueno, esto se escala también a las carreteras, por supuesto. Esta es la A6, cambia la denominación, la A6 es de titularidad estatal, el Estado va y cambia el nombre. Valle de Cuelgamuros. La carretera M60, que es de titularidad autonómica, Ayuso, que se ha abrazado la cruz, dice que Tururú. Entonces sigue llamando Valle a los Caídos. Entonces en unos pocos metros tenéis carteles de Cuelgamuros, luego va Valle Caídos 2 veces, luego va Cuelgamuros otra vez, luego Caídos y luego vuelve a ser Cuelgamuros. Todo esto en el tramo de carretera entre la A6 y la entrada al Valle, ¿no? Y aquí pues también se dan estas escaramuzas, ¿no? De que de repente alguien para el coche con un spray, quita los caídos y luego cambia el cartel, lo ponen y ahí seguimos en este... Bueno, y eso quiere decir que los nombres importan. Eso quiere decir que no es una cosa que tiene importancia, ¿no? Que hay que prestarle atención. Pero bueno, si hemos pasado de los carteles de patrimonio a las carreteras, vamos a pasar al ciberespacio, porque aquí sigue la pelea. Y esto, una de las personas, uno de los forenses que estaba en el laboratorio, cuando se hizo el cambio de nombre, bueno, después, ¿no? Cuando estábamos ahí en las criptas, escribió a Google para decirle, oye, que se ha cambiado el nombre, y Google aceptó, porque tú puedes escribir corrigiendo errores en Google, ¿no? Y por lo tanto, pues ahora en Google también está Valle de Cuelgamuros, de momento, porque eso se puede cambiar, ¿no? Pero, claro, esto sirve para todos. Entonces, pues hubo algún grupo ultraderechista que escribió a Google diciendo que la calle que pasaba por delante de la hospedería se llamaba calle de Arriba España, cosa que es totalmente falsa porque esa calle ni siquiera tiene derecho a tener una denominación porque es un camino que pasa, ¿no? Entonces hubo que la RMH lo detectó y escribieron a Google y de nuevo pues se activó el tema de Google, ¿no? Bueno, pues todo esto lo estaba contando bajo el auspicio, digamos, del paradigma de las extrañas visitas y de las cosas que están pasando en el Valle. Y ahora, aunque ya os digo que está todo mezclado, que está todo un poco en zigzag, vamos a hablar del paradigma de la memoria democrática, ¿no? Y con algunas de sus variantes, ¿no? Bueno, extrañas visitas, perdón, se me ha ido una imagen, no. Aquí vamos a volver al concepto de patrimonio disonante, ¿no? El Valle no solamente está tensionado, digamos, en la sociedad española, sino que es una tensión que tiene un nivel más incluso europeo, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen tan preciosa, ¿no? Que a mí, bueno, me la cedieron en contexto, ¿no? Que refleja, digamos, este paradigma de que es un lugar, pues, imbuido por el franquismo, que contiene toda la sangre de la represión, etcétera, etcétera. Bueno, cada uno que haga su interpretación, pero pasamos al tema este de los contested histories on site, ¿no? Dentro de este paradigma de los patrimonios disonantes, ¿no? Hay algunas iniciativas a nivel europeo que me parece que son interesantes y quería compartir con vosotras. Esta es un proyecto que es un grupo de docentes, de historiadores europeos, se llaman Euroclio, y crearon este proyecto que a mí me parece fascinante, ¿no? Porque lo que hacen es que enseñan historia a través de monumentos tensionados, y se llama Contested Histories on Site, ¿no? Entonces tienen fichas para cada uno de ellos y se explican por qué se han calentado esos monumentos, ¿no? Si es una estatua, por qué la han tirado, si es un monumento, por qué lo han cambiado, si es, yo que sé, un nombre, por qué lo han modificado, o no. Entonces, pues cuando se ha tensionado,
y tienen más de 500 monumentos en fichas. Empezaron en Europa y luego se han expandido hacia afuera, ¿no? Pero como veis en la propia portada, el valle está como el centro, ¿no? Del contexto de History on Site, no hay que irse muy lejos, ¿no? Hay 4 casos de estudio que tienen diversos materiales, tienen un kit. Y uno de ellos es el valle. También está el arco de Bolzano y bueno, hay otros 2 que ahora no me acuerdo, ¿no? Pero son 4 monumentos europeos que han elegido por su grado de temperatura, digamos, ambiente, ¿no? Entonces, aquí hemos colaborado en este sitio. Yo os recomiendo que entréis y visitéis porque realmente es muy interesante la propia idea de... No sé si me estoy pasando de tiempo porque voy como por la mitad. ¿Voy bien? Sí. Me avisáis, ¿eh? Esto es pues esta nube de nombres. Esto fue una iniciativa también del gobierno, del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana alemán, que generó un proyecto europeo muy grande sobre patrimonios disonantes, en los cuales el Valle también estuvo invitado a participar, bueno, la gente que investigamos el Valle, y esto fue interesante porque a lo largo de la gran conferencia que se hizo online, se podía votar cuál era el monumento que parecía que estaba más fuera de época, más deslocalizado, peor resuelto, y como podéis ver aquí, el nombre, digamos, que responde al número de votos que hay detrás, ¿no? Entonces, el Valle de los Caídos arrolló completamente, y esto estamos hablando de un entorno europeo, o sea, no estamos hablando de que en España se diga esto, sino como podéis ver aquí está el Monstrasse de París, bueno, los búnkers alemanes, etcétera. No, pues el Valle de los Caídos realmente fue el monumento con diferencia más votado, ¿no? Bueno, simplemente esto para contaros, aquí quería poner a Germán, que va a venir creo que mañana, Germán Labrador, que son algunas de las visitas que hacemos al valle. Nosotros no las organizamos, pero sí que se nos pide a veces que vayamos al valle y contemos pues lo que os estoy contando aquí, pero sobre el terreno, que es más interesante, incluso a veces un poco pues peligroso, ¿no? O sea, no peligroso, sino que puede haber incomodidades, ¿no? Como cuando viene una persona envuelta en la bandera de Falange y se coloca delante en el grupo y tú tienes que seguir hablando, porque siempre se nos acopla gente, ¿no? Entonces eso es realmente un ejercicio de etnografía sobre el terreno difícil de negociar. Yo en una ocasión me dieron unos falangistas y yo estaba hablando justamente del traslado de José Antonio Primo de Rivera del monasterio de Escorial al Valle, que fue muy criticado por la propia Falange, y lo dije, y cuando acabé me aplaudieron, lo cual yo no sé cómo tomármelo, ¿no? Pero bueno, eso se llama igual cintura también a veces para sortear situaciones que no sabe uno muy bien qué tal, ¿no? Pero bueno, esto es una broma casi, que es un grupo de Princeton, ¿no? Que también me pidieron que fuera y tal. Entonces resulta que ahora, no sé si sabéis que en la cúpula todo el operativo ideológico del franquismo sucede en la cúpula, donde están representados, o sea, se incorporan a los caídos por por España y a los héroes, suben hacia los cielos y se incorporan, digamos, al santoral cristiano, ¿no? Donde hay muchísimos santos españoles. Bueno, pues allí debajo hay unas escenas de batalla, hay banderas de Falange, de los carlistas, etcétera, etcétera, y es el lugar más conflictivo, pero allí se da la operación ideológica donde dice, bueno, nuestros muertos forman parte de este santoral cristiano, ¿no? Y es muy potente que en una cúpula de 5 millones de estelas esté representado esto en una basílica cristiana, etc., ¿no? Entonces, lo que me resultó gracioso es que han puesto ahora unas luces halógenas que a veces ponen delante para que no se vea, porque eso es, digamos, la forma de neutralizar, de resignificar eso, es te ponen una luz que no ves ni torta. Entonces estaban todos así con la mano y dije, bueno, vuelven los brazos levantados al valle, ¿no? Entonces hicimos una especie como de broma ahí bueno, esto simplemente como... Bien, pues... Quería hablaros ahora de otro aspecto que tiene que ver también con todo lo que está ocurriendo en torno al valle, y es algo que yo he defendido durante muchos años, que era la posibilidad de entrarle al valle, digamos, a través de una memoria digital. Es decir, contraponer los materiales constructivos y la piedra, que sería la memoria totalitaria, a los píxeles, que podía ser una memoria, llámala X democrática o como queráis, ¿no? Entonces, bueno, esta es una forma, digamos, de no tocar el monumento, pero rodearlo, digamos, construir un valle digital. Esa sería un poco la idea, ¿no? Y bueno, pues esto en parte, cuando yo estaba en Secretaría de Estado, pues sucedió, pues esto, son unos cuantos drones que llevamos allí con Televisión Española, porque se hizo un documental. Estuvimos por ahí volando drones, más visitas extrañas al valle. Y con ellos pues estuvimos generando dispositivos digitales, ¿no? Como gemelos digitales, es en este caso,
para interpretarlos, ¿no? Esto es un equipo de la Politécnica que lo está haciendo, Rodrigo Delso y otros colegas, ¿no? que trabajan sobre arquitectura y poder, pues utilizan estas herramientas para generar materiales digitales que resignifican el valle o que transforman el sentido del valle, ¿no? También, bueno, este es el tipo de materiales, ¿no? que ellos están usando y que provienen de estos géneros, de esta digitalización que se hizo de algunos lugares del valle, ¿no? En este contexto hubo una intervención que para mí es quizá pues, muy poderosa también, ¿no? O sea, que se puede equiparar a las exhumaciones de Franco y José Antonio, que es el equipo de Alfredo González Ruibal, un colega del CSIC, que me imagino que conoceréis, ¿no? Conseguimos que se pudiera hacer una investigación, una intervención arqueológica en los destacamentos penales, en concreto, muy fundamentalmente en el de Banús, que es un destacamento penal que está prácticamente virgen, se arrasó en el año 50 y ahora te miras al suelo, coges una suela de zapato y sabes que es de una persona que estuvo en el destacamento penal, es decir, está sin tocar, porque el valle no se puede entrar a estas partes, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ver con uno de los elementos más conflictivos del valle, que es la mano de obra penada, el uso de presos políticos para construir el monumento, no solamente el valle, sino casi todas las infraestructuras que se hicieron en posguerra en España. Estamos hablando de cientos de miles de trabajadores presos en condiciones de trabajo, mano de obra esclava, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto me parece que fue una intervención brutal porque diversifica patrimonialmente el valle, ¿no? Porque esto está situado lejos del monumento. Estamos unos kilómetros, bueno, se puede ir caminando, pero a lo mejor son 2 kilómetros, pero por una carreteruca y tal. Y entonces mi idea, que no ha cuajado, era hacer un centro allí donde se explicara ese campo, ese destacamento penal. Por lo tanto, una persona podía pagar la entrada, esa es mi teoría, que no ha tenido éxito. Tú puedes pagar la entrada y puedes ir a ver el destacamento penal, y luego el monumento, o solamente el destacamento penal, o solamente el monumento, o hacer la vía inversa. Con lo cual, quiero decir que haces una diversificación patrimonial muy interesante. Y yo recuerdo que cuando estaban haciendo la excavación, durante las semanas que duró la excavación, todo el mundo estaba hablando de juguetes de niños, de la precariedad, digamos, de la pobreza, de la hambruna, de las cosas que comían, los huesillos que encontraban, y no se hablaba de cruces, José Antonio, Primo de Riveras, o sea, caídos, es decir, que hubo emanaba del valle un relato completamente distinto del que habitualmente tenemos. Entonces me parece que tiene mucho poderío esto, ¿no? Y una de las cosas que hicimos fue esta reconstrucción 3D, que ahora mismo no está online, porque no sé por qué, pero vamos, esta reconstrucción 3D del barracón de los presos en el destacamento de Banús, que es muy interesante, es una reconstrucción 3D de todo el destacamento penal, pero puedes entrar y moverte por dentro. Yo creo que tiene un potencial pedagógico enorme, ¿no? Otro de los elementos que también han servido dentro de este proceso de remodelación, digamos, de la relación del Estado con el valle, tiene que ver con esta página web, que no sé si la conocéis, y si ponéis Cuelgamuros web, bueno, pues esta página web la he hecho yo toda entera, o sea, menos la parte técnica, todos los contenidos los he subido yo con mis propias manos y no se ha presentado jamás. Quiero decir que esta página web está ahí como en un limbo. Entonces, por eso hago publicidad, porque si no, nadie la va a visitar, ¿no? Pero aquí hay muchísimos recursos, pero bueno, es que no quiero contar lo que pasó, pero bueno, el caso es que no se presentó. Pero bueno, fue avalada por el gobierno, porque es una página institucional, como podéis ver, pero ahí quedó como la tenemos, pero tampoco lo decimos mucho, ¿no? Es un poco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sobre las timideces también que hay a veces sobre la falta de coraje, de empuje, ¿no? Sobre algunas iniciativas, porque no es más que una página web, no tampoco es un misil, pero bueno. Aquí en la página web algunas de las cosas que hicimos fue, por ejemplo, introducir el euskera, el catalán, el gallego en algunos contenidos de la página web, lo cual también, de alguna manera, pues, frente a esta noción tanto de hispanidad, ¿no? del monumento y de la España grande imperial y tal, bueno, pues aquí son pequeños escarceos, escaramuzas, como decía antes, ¿no? que se están dando también en torno al valle. Bueno, también otra parte muy importante de la página web tiene que ver con sacar el valle del contexto español, en el cual nos ahogamos siempre en vasitos de agua muy pequeños, para ponerlo en relación con otros procesos de resignificación o de remodelación o de demolición que están teniendo lugar en otros sitios del mundo, también con memorias traumáticas. Entonces, bueno, pues yo busqué algunos y ahí están puestas las páginas web y se puede, desde la página web del Valle, puedes hacer todo este recorrido de distintos memoriales que hay por todo el mundo, ¿no? Esto lo estaba hablando antes con Yayo, porque me estaba hablando de una artista es una mujer, ¿no? Que ha hecho una exposición en Valencia, ¿no?
en Málaga, sí, donde la idea central era de cómo disipar partes del valle y sobre todo la cruz, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, bueno, pues esto tiene que ver con el documental que hicimos con Televisión Española, que para eso hicimos los vuelos de drones dando vueltas por... Entonces, bueno, esta es la primera imagen del documental y entonces hay un paso, o sea, hay una retroversión del tiempo y pasamos, digamos, a esta imagen en la cual sale el pobre Risco de la Nava, que es este risco tan precioso que hay debajo, que no tiene ninguna culpa de que le cayera esta tormenta religiosa, ideológica, funeraria encima y todo el lío que tiene, ¿no? Pero bueno, si nos vamos a... Entonces la cruz se disipaba, ¿no? Es una especie como de pequeño ilusionismo memorial que nos permitimos en este vídeo de Televisión Española, que está también en RTV Play, está en la página web, podéis acceder, y que tampoco se ha emitido nunca. Bueno, vamos ya para acabar, ¿no? Porque no creo que me quede mucho tiempo a bajar a las... 10 minutos tienes. Ah, sí, joder. Me voy hecho para atrás, entonces. Pues vamos, no, sí. 10 minutos. Sí, voy a intentar hacerlo. Lo voy a hacer un poco más rápido, que tengo muchas diapositivas, pero bueno. Estas son las imágenes ya de la entrada en las criptas, que es el momento... Para mí también es un momento muy potente, ¿no? Porque imaginaros lo que es esas criptas que parecen inexpugnables, ¿no? Esas criptas que están protegidas por la comunidad religiosa, ¿no? Esas criptas que es el principal proyecto funerario de Franco, porque digamos que el traslado de José Antonio Primo de Rivera tiene que ver con este momento de instalación de un cementerio franquista en el monumento. La lógica de este monumento es totalmente franquista, de este traslado de más de 33.000 cuerpos, que es una barbaridad, 20 años después de la guerra, removiendo cementerios militares. Ahora, cualquier crítica que hagan, digo, es que la profanación de origen es muchísimo, infinitamente más grande que la que se puede hacer en vuestros términos ahora, que es una operación forense muy concreta y muy como de bisturí, ¿no? Casi. Ellos no, arrasaron con cementerios militares, con fosas comunes y los llevaron para el valle. No es un operativo muy tremendo, pero que quedó instalado en el valle y de hecho, y también lo estaba comentando antes con Yayo, la dificultad que tiene el valle es con... O sea, tú puedes decir, quiero demoler el valle, pero es que hay 40.000 muertos dentro. ¿Qué haces con ello? ¿Cómo resuelves para mí es como el caramelo más envenenado del franquismo en este momento, ¿no? ¿Cómo resolver ese cementerio creado por Franco bajo términos franquistas y, de alguna manera, pues rezado desde un paradigma nacional católico durante muchas décadas, ¿no? Es realmente muy potente. Entonces, tirar una pared de ladrillos para entrar es como un momento, o sea, no sé, de poder ir en la luna, o sea, una cosa así dentro de lo que es el valle, ¿no? Pues bueno, pues algunas imágenes. Es muy interesante la llegada de la colaboración de la policía científica, ¿no? Porque para consolidar el valle, pues había que construir una autoridad científica, ¿no? Porque es la única manera de poder aguantar el chaparrón de críticas de profanación que estaban viniendo en la prensa, bueno, en las querellas, etcétera, ¿no? Tienes que crear una autoridad científica que impida... Entonces, bueno, la presencia de la policía científica, de alguna manera, imbuía de escenario el crimen, ¿no? Y de el espacio del laboratorio. Pero bueno, aquí estuvo la policía científica con estas pértigas y esas cámaras 3D entrando en las criptas y mostrando qué es lo que había en el interior, que nos permitía analizar si entrar por aquí, entrar por allá, bajar, subir de planta, etcétera. Porque ahí en el valle hay 28 niveles de enterramiento y en el lado en el que estamos, en la capilla del Santo Sepulcro, hay 5 niveles y hay 18.000 cuerpos, más de 7.000 cajas. Es una cosa absolutamente impresionante, ¿no? Bueno, pues se trabaja de esta manera, ¿no? A través de esas nuevas tecnologías que se meten por un orificio pequeño y te permite visualizar en el móvil y lo vamos moviendo y ese tipo de cosas, ¿no? Este es el hallazgo de la caja 198. Para mí, de los momentos más emotivos de toda mi etnografía ya de 25 años, que es la caja donde estaba el padre Fausto Canales. Os he hablado antes de estas fosas que se exhumaron y no encontraron a los familiares dentro. Bueno, Fausto Canales es el hijo de Valerico, que es uno de las personas que fusilaron en el Terror Caliente en el año 36. Pues eran miembros de la Casa del Pueblo de Pajares de Adaja, de la UGT, y fueron fusilados por falangistas en agosto del 36, ¿no? En el año 50, bueno, en el año 2003, hicieron una exhumación de la fosa, encontraron el lugar y encontraron huesos cortos, pues fragmentos de hueso, costillas, pero los huesos largos, los cráneos, los habían llevado desde un cráneo que estaba fragmentado. Y entonces dijeron, bueno, la fosa estaba aquí, pero no está. ¿Qué ha pasado? Entonces la propia investigación de los familiares llevó a descubrir que en el año 59 encontraron el acta de exhumación del año 59 y su traslado al Valle de los Caídos.
en aquel momento. Entonces, este fue el momento para mí crucial, es el año 2004, porque fue donde intersectó el valle con el movimiento memorialista de las fosas, ¿no? De repente estamos buscando fosas y, oye, están en el valle. O sea, personas fusiladas por los falangistas han sido trasladadas al valle y están allí bajo todo este paraguas que hemos estado viendo, ¿no? Increíble, ¿no? Bueno, el caso es que esto fue impresionante, y ya con esto voy a acabar, porque había una fotografía de la agencia EFE. Cuando el día anterior a la inauguración un fotógrafo de EFE hizo como 12, 13 fotografías y solamente hizo 2 de interior de cripta. Las otras eran de las cajas siendo amontonadas en el exterior de donde está el laboratorio forense ahora, justamente allí, que es por donde empezaron a meter los restos, ¿no? Y estaba esta fotografía que veis aquí. En esta fotografía es la única que hay de interior. Bueno, hay 2, pero están con una secuencia, o sea, están los operarios han cambiado el gesto, pero es el mismo lugar, el mismo ángulo, etcétera. Y aquí en el lateral, justo, se veía la inscripción de la caja donde estaba el padre Fausto Canales. Con lo cual, con esta fotografía, haciendo un análisis forense, arquitectónico, pudimos entrar directamente a por la caja, que como veis estaba bastante destruida. Entonces ese fue un momento muy, muy tremendo, porque había 12 personas fusiladas, y os quiero transmitir la potencia emocional debajo de esa cruz, con todo ese memorial tan tremendo, ¿no? De repente encontrar 12 fusilados con tiro en la cabeza a todos, ¿no? Entre ellos una mujer. Es algo sorprendente, porque la mayor parte de los restos que hay en el valle son soldados, frente de batalla y tal, y no son ejecuciones extrajudiciales como este caso. Entonces, encontrar esto dentro del valle es algo tremendo, ¿no? Bueno, os quería compartir una imagen del equipo forense asomándose allí a la entrada a la cripta en el momento de... Bueno, pues es que este es un momento muy, muy especial, ¿no? Apareció un reloj también, ¿no? El reloj incrementa todavía el contenido emocional del hallazgo, porque los relojes en las fosas comunes, pero también en otros muchos ámbitos, pues son mediadores del tiempo, cruzan cronologías, puedes pensar que la hora que tienes es la hora del fusilamiento, o sea, tiene un poder muy simbólico enorme, ¿no? Entonces, el hecho de que apareciera un reloj de un fusilado debajo de la cruz, a mí todavía me sigue pareciendo increíble que esta concatenación haya existido, ¿no? Y bueno, pues estas son imágenes que son las que se toman con rayos X en el propio laboratorio, con orificios de entrada y salida, que esto de alguna manera verifica, o sea, construye un hecho científico veraz, que de alguna manera contradice las versiones que hay de que nos estamos inventando todo, de que todo esto es mentira, que las fosas son muñecos, o sea, que todo esto se ha estado circulando por digamos, por todo el espacio público en los últimos años, ¿no? Y nada, bueno, pues este es el momento donde salieron los restos, que se devolvieron a las familias en agosto del año 23. Fue también muy, muy emotivo. Por supuesto, también nos pillaron con un robado de verano, porque a pesar de que solamente había 5 personas que sabíamos el día que salían los cuerpos, había una persona con una cámara en la hospedería fotografiándonos para sacarnos la razón, diciendo que era una vergüenza que lo sacáramos de cualquier manera cuando eran, bueno, todo este rollo, ¿no? Y nada, este es Fausto Canales, que estuvo 20 años, desde el año 2003 hasta el año 2023, luchando por la recuperación de su padre. Acaban de hacer una intervención quirúrgica y le deseamos de aquí una pronta recuperación, ¿no? Y nada, bueno, esto ya podría seguir porque tengo bastantes más pistas, más diapositivas. Esto es como la Iglesia, por su parte, tiene también una política de memoria muy potente, y están ahora mismo en el valle por encima de 70 beatos santificados en Roma. Es decir, que la Iglesia se puede oponer a las exhumaciones porque eran divisivos, no sé cuántos, pero las personas víctimas asesinadas en el contexto de persecución religiosa están escalando en la escala de santidad del santoral cristiano, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está este doble juego de que al mismo tiempo están fortaleciendo, están llenando de reliquias el propio cementerio, ¿no? Bueno, esto ya es la última. Esto lo he sacado de los pliegos del concurso de ideas, simplemente para deciros que esta es la área de intervención de lo que puede ser la intervención de resignificación, o como queráis llamarlo, del valle. Yo no sé si es verdad o no, porque en teoría se puede entrar por dentro de toda la basílica. Ojalá esto suceda, pero no sé qué es lo que va a pasar. Y esto ya, bueno, para acabar, esta es la reunión del jurado de la primera. Es que me hizo gracia, ¿no? Porque esta imagen la liberó el Ministerio de Vivienda, ¿no? Que es una imagen
imagen de cómo está el jurado reunido, pues con los paneles y tal y cual, no sé qué, con esta fotografía del valle, ¿no? Bueno, pues estas guerrillas digitales, ¿no? De resignificar la resignificación, ¿no? Pues alguien cogió esta fotografía, le cambió la fotografía y luego, me imagino que con inteligencia artificial cambió las caras de todos los participantes, ¿no? Y luego incluyeron esta fotografía de uno de los proyectos, que os lo puedo mostrar, aunque es confidencial, porque es que está aquí en la pared puesto. Entonces ellos lo sacaron de aquí, del lateral, como veis, ¿no? Estaba aquí. Entonces hicieron esta broma, ¿no? De este avatar, ¿no? Que era una de las propuestas para resignificar el valle, ¿no? Y bueno, pues ya estos son... O sea, antes os he hablado del Valle Digital, pero hay que reconocer que los benedictinos están haciendo una tarea ahora muy potente en Instagram, ¿no? Por ejemplo, tienen un perfil que es Monjes del Valle, donde podéis ver todo, pero muy sofisticado, o sea, que realmente tiene un chico joven ahora que les hace todo esto. Y esto ya era, digamos que, esto lo podéis reconocer, ¿no? ¿Cómo se llama este anime? Que es el Dragon Slayer, ¿no? Es este anime tan conocido, ¿no? Que tiene una canción que no me acuerdo cómo se llama, pero que salen los niños de las comunidades del Valle cantando la canción y de alguna manera adaptándola a las necesidades del monumento, defensivas del monumento, ¿no? Ya no puedo volver, ya no puedo regresar, ahora solo veo una gran oscuridad, ¿no? El niño saliendo allí como fantasmagórico no importa cuán derrotado estés, hay algo que debes proteger, ¿no? Toma la cruz, ¿no? Entonces, bueno, para deciros que esta memoria digital también es una memoria, como llaman, multitudinaria, en la cual hay muchas intervenciones de muchos tipos y los benedictinos ahora mismo están también incidiendo en ese aspecto de la digitalización de la memoria a la defensa del valle. Y bueno, tengo algunas más, pero yo creo que aquí ya acabamos. Y muchas gracias por escuchar. Gracias, Paco, por una exposición tan clara y tenía por el tiempo, pero muy enriquecedora. No sé si alguien quiere hacer una pequeña pregunta, andamos un poquito ahí con el tiempo, pero podemos hacer paso a alguna pregunta concreta antes de... Paco, ¿en qué medida todo este relato, ¿no?, según el cual el Colgamuros es un monumento de paz, bueno, paz cristiana, por supuesto, pero un espacio de conciliación, de superación, ¿no?, del drama nacional, todas esas cosas, replica una idea original? ¿O es una invención, una relectura actual? O sea, ¿en qué medida es el llevar a 30.000 personas, has dicho, ¿no? 30.000 cuerpos de diferentes lugares de España, en su mayor parte fosas, ¿no? Que había también, o sea, muchos caídos, como habéis dicho, bueno, hay 70 beatos, no sé cuánto, ¿no? Este fin de semana he estado en el monasterio de la Viña, en Valladolid, ¿no? Y el agustino que te hace la visita, lo primero que te cuenta es la cantidad de beatos agustinos muertos, fusilados por los rojos en la guerra. Eso, por si acaso, o sea, que decir que todo esto tiene sus ramificaciones y hay gente muy activa en muchos sitios ejerciendo la resistencia, una micro resistencia por todo el país a esta nueva manera de abordar el asunto. Pero bueno, ¿en qué medida hay porque claro, una de las cosas que más sucede ahora en esta batalla del relato es que pues los relatos más resistentes invocan su legitimidad, bueno, lo que sea, basándose en la intención original, cuando la mayor parte de las veces es una adaptación o reinvención desde el presente, presentista, y adaptada a luchar en ese conflicto, ¿no?, por así decirlo. Sí, bueno, dos cosas. Lo primero es que la mayor parte de las personas que están en el valle son del lado franquista, es decir, de los republicanos, porque a veces eso está confundido en el debate público, ¿no? Hay 20.000 personas con nombres y apellidos, de las cuales el 90% son personas que lucharon en el bando franquista, y hay 12.000 desconocidos, de los cuales un número indeterminado son republicanos, ¿no? Entonces, digamos que el peso del funerario del monumento son personas del bando franquista.
Entonces, bueno, de las 200 solicitudes de exhumación que hay ahora, hay por lo menos un tercio que son también franquistas, cuyas familias ahora, nietos, bisnietos, están incómodos con la presencia de su familiar en el valle, lo cual es un proceso muy interesante también, y pasa especialmente en el País Vasco y en Navarra. Pues son descendientes de carlistas que ahora reconstruyen la leva, digamos, como si fuera una leva obligada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es un tema complejo político, digamos, que tiene que ver con Euskadi y Navarra, ¿no? Y luego, respecto a lo que dices, claro, si pensamos los monumentos como procesos, esto está continuamente reconfigurado. Puedes decir que el valle durante el franquismo, es que ni siquiera el valle durante el franquismo es estable, porque el valle empezó bajo paradigmas muy falangistas en el año 40, pero luego el franquismo cambió y el monumento se inaugura en una época de tecnócratas del Opus Dei, y por lo tanto esas tensiones del propio franquismo, como os decía antes, la propia exhumación de Primo de Rivera, es que los falangistas, los camisas viejas, abuchearon a Carrero Blanco en el valle, porque no querían esa exhumación, porque estaba enterrado encima del Panteón de Reyes. Y no hay lugar más prestigioso, o sea, para irte al monumentito de Franco, pues, entonces hubo allí entonces todas esas tensiones, o sea, para mí el valle, como si hay que explicar el valle, expresa las propias tensiones y la historia del franquismo, no solamente la fotografía final, ¿no? Entonces el propio valle es un proceso en el cual van cambiando incluso las iconografías. Sabemos que hay unos atlantes que vienen en la puerta, pero cuando suben el techo 11 metros más, los colocan delante del altar. Franco quería colocar bajorrelieves de los alcázares, ¿no? De los 1000 alcázares en el lateral, y le convencieron de que pusiera el Apocalipsis, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay cambios iconográficos muy, muy, muy importantes que tienen que ver con esos debates dentro del propio franquismo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que en el tardofranquismo, pues este relato ya de vamos a perdonar a los republicanos, que ya sobre todo lo han estudiado los historiadores, ¿no? Se prolonga en la transición con este relato de reconciliación. El relato de reconciliación de la transición es muy poderoso, muy potente, y tiene muy capturado el imaginario memorial en este país, ¿no? Entonces a veces sorprende que incluso personas que pueden ser críticas con el monumento aceptan que puede ser un lugar de reconciliación. Y yo siempre digo, no puedes ni siquiera imaginar, yo no estoy en contra de la reconciliación, pero yo lo que digo es que no puedes imaginar un escenario de reconciliación en el entorno de un monumento totalitario. Es que no tiene ningún sentido. Hazlo en el Retiro, ¿sabes? Lo que es, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, allí lo que ha ocurrido es que este relato de la transición ha estado, digamos que el valle se desactivó. Estaba ahí tranquilamente, en un destino turístico. Ahí enfrente tenéis un kiosco donde venden viajes, excursiones por 69 euros al monasterio, al valle y a Segovia. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el movimiento memorialista empieza a impugnar el monumento, desde muchos niveles, sobre todo la sociedad civil, pues hay una reacción. Y esa reacción es lo que estamos viendo ahora. De repente hay como un rebrote del ideario franquista más profundo en el valle, sobre todo a través de los relatos de la hispanidad, del imperio, de la patria, de la bandera, de los héroes. Entonces todo eso está mezclando. Entonces digamos que ha habido como momentos de calma, momentos de más tensión, y ahora lo que está ocurriendo es que la ultraderecha está encontrando en el valle un espacio físico donde proyectar, digamos, su lucha, ¿no? Entonces, por eso el nacionalmadridismo, etcétera, pues tiene que ver con estas pugnas memoriales que están dando, porque están en continuo movimiento. Si tú conoces si hubo algún tipo de proyecto a los 50 años de la Guerra Civil, o sea, entre el 86 y el 89, por abordar esto, que se abandonó o nunca se había intentado antes. A ver, es que, como te digo, el valle estaba en una especie como de limbo ahí de la nada, ¿no? Pasó de ser pues estaba como autodesactivado, ¿no? O sea, seguían dando las misas, no sé qué, los 20 de noviembre, pasos para arriba, pasos para abajo, y algunas cositas más, pero no era un monumento que estuviera en conflicto, ¿no? Hay un libro muy, muy bueno del año 75, no me acuerdo ahora, no me acuerdo el nombre. Bueno, que es el primer libro que habla de las complejidades del valle, ¿no? Y hay incluso, que es mítica, ¿no? Hay un programa de La Clave sobre el valle, que lo hizo José Luis Balbín, no sé si conocéis este programa. Sí.
las personas de más edad, pues seguro que lo conocéis, ¿no? En el que o sea, se habló sobre el Valle, y había personas de Falange y había nietos de fusilados, allí en un debate que ahora mismo sería imposible, ¿no? Pero en aquel se dio, y creo que estaba Ábalos también, que es el escultor del Valle, y bueno, pues sí que hubo algún movimiento, pero muy, muy leve, ¿no? Igual que con las fosas comunes también, que hubo exhumaciones durante la transición, pero que no se proyectaron en el espacio público con las dimensiones. También tiene que ver con las redes sociales y con la circulación tan rápida, ¿no? Tan caótica, ¿no? De información que hay ahora, ¿no? Es que retrospectivamente ahora, cuando miramos en el aniversario, el 50 aniversario de la Guerra Civil, ¿sabes? 86, 89, a mí me son muy desconocidos si hubo iniciativas por parte del gobierno o qué hubo. No parece que... Por parte del gobierno, nada. Nada, no hubo nada. Nada. Dejarlo seguir, o sea, al tran, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a ir con el último apunte así, por favor, rápido. Sí, a mí me gustaría preguntarte si en otros países existen también pues, monumentos patrimoniales como este que estén tan involucrados pues, de una manera tan latente de la memoria histórica de un país, o bueno, puede ser de otra causa, bajo lo que es también el poder religioso, ¿no? Que esté ambos tan híbridos, por así decirlo. Porque yo, por ejemplo, bueno, conozco, he visitado, que no tienen nada que ver la ESMA y otros casos en Argentina. Y claro, a mí me resulta, desde mi desconocimiento, pues muy curioso, ¿no? Que algo que al fin y al cabo también es memoria histórica, pues esté también sustentado por el poder religioso, por así decirlo. Si existen otros tipos de monumentos, otros ejemplos en el mundo. Yo creo que como este no hay ninguno. O sea, es como. No se ha puesto una diapositiva que han conseguido ya hace unos años que la cruz sea declarada la cruz más alta del planeta Tierra. O sea, tiene el récord Guinness de altura de la cruz, ¿no? O sea, quiero decir que es un elemento religioso, complica mucho la situación, ¿no? Y no, al final tenía algunas cosas sobre lo que está pasando, lo que se está moviendo o dejando de mover en el ámbito religioso. Y para mí es un desastre, por ejemplo, que no salgan los benedictinos del monumento. O sea, para mí eso era la letra del alfabeto de una resignificación, pero han hecho significativa, quiero decir, pero han hecho un acuerdo con el Vaticano, que fue de las últimas cosas que hizo el Papa Francisco, si se llama como yo, para equivocarme. No, pues entonces, pues ahí se quedaron se van a quedar los benedictinos en el monumento. Lo único que han salido, en teoría, las personas más cercanas más franquistas, digamos, ¿no? Como Santiago Cantera, que era el prior, etcétera, ¿no? Pero eso lo complica todo muchísimo. Porque realmente tendría que ser un espacio laico, para mí, ¿no? Para poder resignificarlo. Si hay culto religioso dentro, la cosa se dificulta. Pero bueno, vamos a ver en qué queda el concurso de resignificación. A ver si pasa algo significativo. No lo sé. Pero sí, eso todavía enreda más o sea, si vamos a la imagen del principio, que es una imagen también religiosa, con un crucifijo ahí clavado, pues eso todavía lo dificulta todo muchísimo más. Los benedictinos además como que llevan allí un montón de años, llevan ahí desde el año 50 y 58. Entonces, pues es que se han apoderado de cada rincón, de cada dinámica, o sea, todo lo mueven ellos o sea, es que son